¿Quién más? ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Qué le llama la atención de trabajar con emociones? Además, bueno, ¿qué emoción les impide hablar si es que quieren hablar? El miedo, el enojo, el placer de los voy a hacer sufrir sin permitirles escuchar mi dulce voz. Muy bien. Bueno, pues la idea es que en esta sesión, digamos, mi objetivo es sí acercarnos un poco a alguna, bueno, una propuesta o propuestas sobre cómo hacer esto de gestionar las emociones. eh, y bueno, que vayan ustedes acercándose quienes no lo conozcan, si como terapeutas algunas posibilidades de trabajo más eficientes y quienes no son terapeutas, bueno, ¿qué puedo hacer yo para eh, poder manejar mejor mis emociones, ¿no? Esa es la idea. Entonces, déjenme compartirles algunas notas acá en una presentación y nos vamos hoy. Ah, perdón. Déjenme primero, necesito parar de grabar un poco porque me dice que no puedo entrar para compartir. Ah, ya, listo. Muy bien, ¿alcanzan a ver la pantalla? No, ¿La presentación no se ve? no, ya se ve. Ya Ah, apareció. perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, eh, ya estamos iniciando en esta idea de expresar las emociones. Y bueno, qué son las emociones? ¿No? De alguna manera son reacciones que el cuerpo siente. Y retomo aquí la idea de una colega costarricense, que ahorita, perdón, no les doy el dato completo, pero ella dice, el arte las expresa, la ciencia las estudia y la moral trata de controlarlas, ¿no? Un poco como esta imagen de qué es esto de las emociones y pues lo que hemos hecho como humanidad a lo largo del tiempo con ellas, ¿no? Eh, las emociones, decía yo, son reacciones del cuerpo ante un estímulo. Son reacciones autónomas. ¿Qué quiere decir esto de que sean autónomas? Quiere decir que no dependen de nuestra corteza cerebral, no depende de que queramos o no, es como el latido de nuestro corazón, ¿no? Pertenece al sistema nervioso autónomo. Y esto es muy importante porque durante mucho tiempo eh, se pensaba que, pues con decirle a un niño entiende o a una persona que está muy enojada, darle explicaciones, eso les iba a ayudar. En realidad hoy sabemos que eso no es posible por una simple y sencilla razón, porque las emociones se activan desde el cerebro más primitivo y esta rapidez que tienen es simple y sencillamente porque están generadas, digamos, su función es permitirnos sobrevivir. Entonces, imagine alguna de ustedes que es mamá o visualice algún momento en que de pronto vieron al niño que se iba a bajar de la banqueta y venía un carro.
¿Pensaron en darle una explicación? Generalmente no, ¿verdad? Gritamos. Gritaron, corrieron, lo jalaron, etcétera. Hicieron algo sin pensarlo, ¿no? O estos ejemplos extremos de la mamá que detuvo el carro, quién sabe dónde le salió la fuerza, pero logró pararlo y evitar el golpe, ¿no? Para el hijo. Entonces, esto es porque son mecanismos de sobrevivencia y entonces, ¿esto qué nos dice? Podemos controlar eh, las emociones solo a partir del razonamiento o principalmente a partir del razonamiento, No, las emociones no se pueden controlar. no por el razonamiento. Hay que llegar a ellas por otros caminos, ¿no? Eh, y hay emociones que se mueven más rápido, por ejemplo, el miedo, que es un elemento más de sobrevivencia, y más lento, por ejemplo, el dolor, ¿no? Es decir, primero eh, percibimos la pérdida, pero no necesariamente se presenta el dolor inmediatamente y no pasa tan rápido como puede suceder con el miedo. Entonces, el pensamiento y la conciencia, vuelvo a recalcar, es muy importante, tienen poco control sobre las emociones y ninguna experiencia cognitiva, es decir, algo que nos explique, las va a activar. Por eso, si alguien te dice, si yo les digo a ustedes, a ver, ponte triste, ¿lo pueden lograr? O si te digo algo más, no, ponte feliz, ¿puedes? Pueden, abran su micrófono y díganme. Si yo les digo, les propongo, ponte feliz, ¿lo logran? Solo por eso no. No. Quizás lo que hacemos, como en la actuación, es como traer al recuerdo, ¿no? Alguna situación que me puso triste o feliz, Las pero ya evocamos, pienso. Ajá. las evocamos. Ahora imaginen que les digo, no imaginen, ahora te digo, a ver, cierra un momento tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón y siente el latido de tu corazón. Y piensa que este latido fue lo primero que empezaste a hacer cuando tus células se constituyeron en un organismo diferente al de tu madre. Y ahora te invito a que recuerdes un momento en el que te sentiste muy, muy feliz. Siente los olores, los colores, las personas que te rodeaban y entra plenamente en esa sensación. Y deja que tu cuerpo, tu corazón, a través de la sangre, lleve esa sensación a cada una de las células de tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo sonríe. Muy bien, ¿cómo te va? Siéntelo. Y ahora
Imagina que esta felicidad que estás sintiendo en todo tu cuerpo se queda como una pura sensación de felicidad. Ya no importa de dónde viene. Solo date cuenta que está allí. Y déjala ahí en tu cuerpo. Puedes imaginar que es como una luz que está encendida en todo tu cuerpo y ahora se va reduciendo poco a poco para quedarse entre tu ombligo y tu espalda baja. Allí, muy pequeña, pero sin apagarse nunca. Y tú la puedes encender cuando quieras, incluso en las situaciones más difíciles. Déjala allí. Y ahora tú puedes elegir cuándo encenderla. Muy bien, voy a dejar de compartir un momento para que nos compartan su experiencia. ¿Cómo fue con el ejercicio? ¿Cómo les fue? Quien quiera compartir. Ahí, ahora sí pudieron traer la sensación, ya no como orden de ser feliz, sino evocando, como decía Laura. Sí, dice Sí, Marta sí, que muy linda experiencia. Gracias, Marta. Sí, 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 Laura. sí, sí se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. Ujú. Bien. Entonces, a esto nos muestra esto que les decía. No es desde lo emoción, desde lo racional, sino desde más desde el inconsciente, ¿no? Nela dice sensación de tranquilidad. Gabriela dice, sí lo sentí, qué gusto, Gabriela. Ahora ya tienes un recurso que puedes utilizar. Todas tienen un recurso que está ahí a nuestro alcance. Muy bien, ¿alguien más? Bien. Bueno, pues continuemos entonces. Y esto, piensen ustedes, ¿qué sucede cuando entonces en terapia lo que les pedimos a nuestros consultantes es que a partir de una explicación que les damos, o a, por ejemplo, como maestros o como padres de familia, les damos una explicación a los niños y esperamos que eso cambie su comportamiento. ¿Nos va quedando un poco más claro por qué no funciona? Y entonces decimos que las emociones surgen como respuesta a estímulos que la persona reconoce. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ir cambiando la manera en que reaccionamos a partir de lo que vamos aprendiendo, lo que vamos guardando en nuestra memoria. Y por eso es que probablemente, o no probablemente, en general cada persona reaccionamos diferente frente al mismo estímulo, ¿no? Incluso cada uno de nosotros puede reaccionar diferente ante un mismo estímulo en distintos contextos, ¿no? Y aquí tiene que ver un poco con el tema también de las memorias corporales, ¿no? Es decir, estas memorias que en realidad son memorias emocionales que se activan cuando nuestro organismo reconoce una situación como parecida a algo que vivió. Y entonces, por ejemplo, si estoy recordando una agresión,
con algo que está sucediendo con mi vecino y en esa agresión alguien me agredió y yo no me pude defender, puede ser que entre a actuar tanto como quien me agredió en aquel entonces y ahora me vuelvo un agresor, o puedo actuar como esa misma persona que no pudo defenderse en su momento. Entonces, acá es importante porque muchas veces decimos, ¿y por qué la persona no cambia? Si ya le dimos muchas explicaciones, ¿no? O en la constelación a veces pues, ya vio que su abuelita fue la primera que se quedó viuda por muchos años, nunca se casó y ella conscientemente dice, yo no quiero repetir la historia de mi abuela, pero no logra tener una pareja, ¿no? Entonces sí es una lealtad, etcétera, pero ¿cómo rompemos eso? ¿No? ¿Cuáles son las posibilidades para que haga algo diferente? Y entonces, si solo le explicamos y, por ejemplo, no utilizamos bien un ritual al final de la constelación, entonces se quedó en explicación. Esa es la importancia de los rituales en las constelaciones, tanto en las familiares como en las estructurales. Y por eso es muy peligroso cuando hacemos rituales vacíos de sentido, ¿no? Es como querer ser espiritual, pero ir a misa solamente para que nos vean y llegar a misa simplemente para, no sé, si eres católico, para tomar la hostia, que te vean que lo haces, pero no conectarte con el sentido profundo de la comunión con algo más grande que tú, ¿no? Entonces, también en las constelaciones podemos hacer rituales vacíos, ¿no? Como cuando le bajas la cabeza a alguien en una constelación familiar frente a su padre para que le muestre respeto sin haber hecho un proceso que permita que eso realmente calce al momento del consultante. Bien, entonces las emociones son mecanismos adaptativos que van a estar en todas nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. Es decir, conmigo me siento enojado, conmigo me siento en una relación placentera, conmigo me siento con miedo de partes mías, eh, o me siento enojado con los demás, porque a veces cuando no reconocemos nuestras emociones, todos ustedes lo conocen un poco, Cintia nos decía, pues si solamente las negamos, y probablemente todas ustedes en lo personal o como terapeutas han tenido la experiencia de alguien que te dice, es que no quiero que me duela que mi pareja me maltrate, ¿no? Y entonces, pues decimos, no es una demanda posible porque eh, es decir, sí está en tus manos aparentemente tratar de que no sientas, pero ya vimos que las emociones, el dolor, el miedo, pues no vienen de que quieras o no, son reacciones. Puedes reprimirlas, mandarlas entonces a que se guarden en tu estómago, en tu hígado, en tus riñones, etcétera, etcétera. Pero siempre van a estar allí. Y bueno, ¿cuántas emociones tenemos? Déjenme antes de continuar con esto, abrir un poco para comentarios y preguntas, que tenemos ya algunas aquí en el chat. Eh, bueno, básicamente compartían la experiencia de haber sentido tranquilidad, agradable el ejercicio que hicimos. Bueno, sobre lo que llevamos de esta idea de la importancia de reconocer que las emociones no están bajo nuestro control
voluntario ni de nuestra corteza cerebral. Muy bien, ¿quién quisiera compartirnos? Ponga su manita porque no alcanzo a ver a todas ahorita. O abran su micrófono. Bueno, yo nada más quiero comentar que es un tema muy amplio. Las emociones es muy profundo porque entonces se habla de emociones, sentimientos, ¿no? Y hay listas hasta de 400 sentimientos, ¿no? Ujú. Entonces, sí es cierto, hay diversas corrientes, ¿no? Y cada corriente las puede manejar de una o de otra forma, estas clasificaciones también. O sea, dudas ahorita, pues no, hasta dónde vamos, no. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más o comentarios? A mí realmente ahora que estaba revisando material y demás, aunque, digamos, lo conozco, pero esta idea de entender mucho más claramente la importancia de los rituales que les estaba compartiendo ahorita, ¿no? Y entender que muchas veces el, el elemento final, digamos, decisivo de una constelación puede ser el ritual, pero que si está vacío, es decir, si solo es el movimiento de párate frente a tus padres y diles gracias, porque así lo leí en el libro y estaba la constelación transcrita de Bert Hellinger o de algún otro constelador, en realidad no va a ayudar, porque no Queda en tienes lo que entender. superficial, ¿no? Exacto, ¿no? Vuelvo a decir, es como ir a tomar la hostia sin estar conectado realmente profundamente, ¿no? Para quienes sean católicos, por ejemplo. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Entonces voy a empezar a preguntar. Belinda, tú que tienes mucha experiencia de vida, ¿qué te dice en relación con, por ejemplo, tus nietos y sus... No entendí la pregunta. ¿Cómo? Sí, decía esto que escuchaste ahorita, por ejemplo, de que no sirve muchas veces hablar mucho y explicar a los niños, por ejemplo, que no hagan ciertas cosas, explicarles racionalmente, como alguien que cuida niños, creo, o que ha cuidado. ¿Qué te dice? ¿Cómo podrías usar ese conocimiento? Pues quizá de alguna forma como lo hiciste ahorita con nosotros, más bien llevarlos a un ejemplo que quizá ellos puedan sentir esa emoción. O sea, por ejemplo, si quieren meter los deditos cuando son chicos, bueno, chicos más o menos los 5 años en la luz, pues quizá hacerlos recordar en un momento que tuvieron una sensación fea para que puedan equiparar esa emoción de lo que sentirá. Porque si me pongo a darle razonamientos de que la luz y que la electricidad y que los dos, no va a entender. Gracias. Muy bien, esa es la idea. Y entonces, por ejemplo, también cuando trabajamos, por eso es tan importante eh, en la consulta, en las constelaciones, esto que viene de Erickson, que son como el reencuadre, ¿no? Es decir, ver de otra manera lo que estábamos viendo o, digamos, ayudarle a la persona a ver algo que estaba viendo como una limitación, empezarlo a ver como un recurso, ¿no? Si lo pone de otra manera. Bien. Entonces vamos a esto que comentabas, ya empezabas a comentarnos, Laura, de cuántas
emociones hay? No me voy a meter mucho ahorita en las distinciones de eh, emoción, sentimiento, etcétera. Hablemos básicamente de 4 básicas o 5, digamos, son quienes ponen menos. Por ejemplo, en terapia breve estratégica hablamos de 4. En Gestal, en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, hablaba Miriam Muñoz de 5, ¿no? Este, pero entonces podemos considerar como básicas el miedo, la alegría, a veces, o el placer, la tristeza o dolor, el enojo y el amor. Y en general, digamos, se considera que las otras, estas chorrocientas que puede haber, son mezcla de estas emociones básicas, ¿no? Y Miriam Muñoz les llamaba rebusques, ¿no? Decía a veces, pues tenemos enojo, pero lo empezamos a hilar finito y lo vamos volviendo rencor, ¿no? O lo exageramos, por ejemplo, tenemos miedo y después lo vamos convirtiendo en pánico, ¿no? Entonces, ya dijimos, las emociones son mecanismos de sobrevivencia, por tanto, nunca podemos aceptar el pedido de alguien que nos diga que quiere dejar de sentir sus emociones, sobre todo si estas emociones son congruentes con lo que le está pasando. Y cuando no son congruentes, por ejemplo, alguien me vio feo y sentí un pánico terrible, es que ahí estamos hablando de una emoción que no corresponde a esa situación, probablemente de una memoria corporal, que también a veces podemos decir que es un sentimiento secundario, puede ser un sentimiento sistémico, etcétera. No me meto más, nada más lo menciono. Y bueno, la emoción más fuerte en general es el miedo, ¿no? O sea, aquí estuvo mal transcrito. La idea era poner, quizá la emoción más fuerte e importante sea el miedo. Ya vimos que es la que nos permite sobrevivir, se activa muchísimo, muy rápido, pero llevada al exceso nos paraliza por el pánico. Entonces, eh, otra emoción que tenemos importante es el enojo. El enojo nos contacta con energía para sobrevivir, para lograr cosas. Pero el enojo, cuando lo llevamos al exceso, o lo llevamos fuera de contexto, entonces es como una lluvia torrencial que arrasa todo, ¿no? O como ya una olla express que explota, pero sin embargo, también el enojo puede ser una fuerza canalizada. El dolor es una emoción que viene cuando hemos tenido una pérdida. Maestra Liliana Velarde dice, es como un río frío, que ya no sé si yo le añadí o ella también lo decía, digo yo, que tiene piedras afiladas en el fondo, o es como un túnel oscuro y frío que necesitamos atravesar por el medio, como decía Robert Frost, para poder salir al otro lado, ¿no? Y cuando lo atravesamos, terminamos siendo más fuertes, porque, como dice Roberta Milanese, eh, las cicatrices son las zonas más duras y más resistentes en nuestra piel. Y el placer que nos contacta con la vida
Eh, Esta imagen no me gustó mucho, pero eh, la puse porque al final de cuentas nos muestra la idea hoy del placer como algo que tiene que venir de afuera, ¿no? De las redes sociales, de las drogas, ya sean legales o ilegales. Y finalmente el placer nos dice que estamos vivos, pero si se sale de control, como cualquier otra emoción, en el caso de del placer, puede esclavizarnos y cuando lo negamos, ¿no? Como en la anorexia, que se niega el placer de la comida, pues también nos dificulta entrar en contacto con las posibilidades que la vida nos presenta. Y entonces hay que decir que estas emociones básicas, por un lado, pueden ser conocidas, moduladas, es decir, no las podemos controlar de manera voluntaria, como ya dijimos, pero si las vamos aprendiendo a conocer, podemos modularlas e irlas educando para convertirlas en recursos para lograr las cosas que necesitamos y queremos lograr en la vida. La idea no es luchar contra las emociones, porque ya vimos ahorita que si no las tuviéramos, no sobreviviríamos. Dice Giorgio Nardone que tratar de contener las emociones, de controlarlas, como ha existido el mito mucho tiempo, ¿no? Les tenemos que controlar y las deberíamos de poder controlar porque eso es lo que nos haría humanos, etcétera. Es tratar de contener una inundación con las manos. Y entonces la idea es que las podamos modular de manera que evitemos su exceso o su carencia. Y una buena manera de ir aprendiendo y ayudando a otras personas a modular sus emociones, ya vimos, es la utilización del lenguaje. Un lenguaje que utilizado de una manera que nos lleve a contactar con esas emociones, reconocerlas, comprenderlas, nos lleva entonces a poder percibirlas de manera diferente y percibirnos de manera diferente frente a ellas. Muy bien. Dejo de compartir un momento también para comentarios, preguntas, desacuerdos que también se valen. Yo una pregunta, Sí, Laura. ¿cómo cuál sería la diferencia entre ayudarles a comprender las emociones y educarlos? Bueno, Educar a las... a ver, la idea sería primero entender que lo que te está pasando, Ujú. puedas reconocer y decir a lo mejor, eh, ¿qué estás sintiendo más fuerte? ¿Miedo o más enojo? Porque a veces puede suceder que la persona llega hecha un maraña con sentimientos, muchos, ¿no? Y entonces, ah, cómo le ayudamos a veces es, de nuevo, ir a una cuestión evocativa y entonces, a ver, ¿te sientes más como una olla expresa a punto de estallar? O dime, haz una imagen, no tanto trata de explicarme, ¿no? Es que el paloencéfalo, no, no, eso no sirve, sino, a ver,
me siento como el uso de las metáforas, ¿no? O de las analogías. Me siento como perro en el periférico desde que se fue mi pareja, ¿no? ¿No? O desde que él se fue, todo me sabe a ventana, ¿no? Entonces, más que tratar de explicar cuál es el sabor de la ventana, etcétera, es entrar en esa parte. Y entonces ir explorando un poco más. Entonces, cuando te sientes con todo esto con sabor a ventana, te dan ganas de llorar, te dan ganas de reír, ¿no? Entonces, sobre todo es primero reconocer. Y aquí es donde entra mucho esto que decimos de validar lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, recuerdo mucho una eh, maestra que nos decía, eh, la sesión de terapia más corta y más, o de las más útiles para mí, fue rapidísima, ¿no? Y decía, fui con la terapeuta en un momento en el que a mi marido lo habían despedido del trabajo, yo estaba embarazada, tampoco tenía trabajo y no sé qué otra cosa estaba sucediendo, ¿no? Y entonces llega con la terapeuta y le dice, ¿cómo te sientes? Y dice, pues me siento desamparada, que era la palabra, ¿no? Y le dice, bueno, y después de todo esto que me dices, ¿cómo esperarías sentirte? ¿Tiene sentido lo que estás viviendo? No, no fue, no te sientas así, no, no, déjatelo sentir. Y ella dijo, con eso que me dijo, ah, sí, tienes razón, está bien, corresponde con lo que me está pasando. Y después ya pudo empezar a encontrar recursos. Pero es esta primera parte de reconocer, de validar, estoy enojado, etcétera. Para entonces poder decir sí, se vale estar enojado. Entonces, que ahora que ya lo pudiste reconocer, ¿crees que te sea útil seguirte aguantando, aguantando para después estallar como un hoy express? ¿O preferirías ser capaz de ir sacando esto poco a poquito para que no estalle? ¿No? Y entonces aquí es donde, por ejemplo, empezamos a utilizar ciertas estrategias eh, que permitan expresar las emociones, pero de una manera segura, que no desborde, porque eso es muy importante. Porque de pronto se puso de moda, ¿no? Como este asunto de los setentas, de pégale al cojín, ¿no? Y le gritas, mamá, no sé qué. Y recuerdo que Zenobio Martínez decía de una anécdota, no recuerdo si era de él o no, de alguien que estaba ahí, el terapeuta, se había puesto de moda la Gestalt en ese momento, y entonces le puso los cojines, ¿no? Y pégale este cojín, es tu mamá, ¿no? Y estaba, una persona se sentó y dijo, pues no, yo no le quiero pegar, yo no tengo bronca con mi mamá, ¿no? Pégale, pégale, ¿no? Hasta que ya agarró el cojín y le dijo, mamá, ven, el señor tiene una bronca contigo, ¿no? Entonces, esa moda de pégale, exprésale, dile qué es, ¿no? Y háblalo, y lo hablas con todo el mundo, ¿no? Y entonces, en vez de que vayas resolviendo, vas alimentando ese monstruo. En cambio, si tú dices, a ver, vamos a usar, por ejemplo, en el enojo, le vas a escribir durante media hora cartas de enojo, que las vas a romper inmediatamente o me las traes cerraditas, no las vuelves a leer después de escribirlas o las quemas, etcétera. Pero solo media hora y el resto del día, conspiración del silencio. No vuelves a hablar con nadie que no sea tu terapeuta sobre el asunto, ¿no? Y toda la gente empieza a decirte, híjole, tenía mucho miedo de que iba a enojarme mucho, pero a la larga me estoy dando cuenta que ahora puedo hablar bien
con esa persona, aunque siga enojada, pero ya no estallo. Entonces, estas estrategias es como la parte de la educación. Exacto, empiezas a educar y explicar, ¿no? Oye, y puedes explicar, por ejemplo, hay cosas, eh, esta historia de Yu el Grande, ¿no? No sé si la conocen. Dicen que en China, en la China antigua, el río Amarillo cada año se desbordaba y entonces acababa con cosechas, con edificios, y durante muchos años los emperadores iban construyendo enormes murallas que el año siguiente venía el río y las volvía a tirar. Entonces le pidieron a un joven, se llamaba Yu, que dijera que se podía hacer, y entonces él pidió hacer canales. Y todo el mundo se burlaba, no, ¿cómo es un tonto? Debería de estar construyendo muros más fuertes. Sin embargo, cuando vino la inundación, el agua se canalizó y pudo mover molinos, pudo fertilizar campos que antes estaban sin utilizarse. Y cuando tú le platicas entonces a esta persona, a una persona de esta historia, que a veces se las platicas antes y luego ya le dices, bueno, entonces, a ver, tú lo que me has platicado es que tú eres como una olla express o a veces eres como un gatito asustado, pero llega el momento en que te vuelves un tigre imparable y destruyes todo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Seguir siendo este gatito asustado que luego se transforma en un tigre y que después se vuelve a arrepentir? ¿O preferirías ser como Yu? Y a veces simplemente con que les dejes esa imagen, ¿no? Te empiezan a decir, me acordé de que se podía canalizar, ¿no? O que podía pagarle a la olla express la lumbre desde el inicio, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Como ven, no estamos yendo desde una explicación racional. Ya después le explicaremos, ¿no? Pero en estos enfoques de soluciones, primero vamos haciendo el cambio y después viene la explicación. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Y si no, pues vamos cerrando un poco de compartir estas estrategias. Bueno, entonces ya hablamos del enojo, ¿no? El enojo se puede canalizar, ya queda más clara la idea de la canalización con el ejemplo de Joel Grande, con las cartas de rabia, por ejemplo, ¿no? Entonces, de manera que se descarga paulatinamente hacia la persona o personas o la situación que nos genera el enojo, pero no se estalla con ellas. Solo estoy poniendo ejemplos, ¿no? El miedo, me gusta mucho una expresión que le oí a un chavo que hace mucho coaching empresarial, que él dice que lo aprendió de un mentor suyo, que decía, el miedo es mojarse, orinarse en los pantalones. Y el valor es hacer las cosas con los pantalones mojados, ¿no? Y muchas veces es darnos cuenta que lo que nos da miedo no ocurre, ¿no? Por ejemplo, yo estuve trabajando estoy todavía terminando de trabajar el proceso con una chica que decía, es que desde que murió mi padre, salgo a la calle con el miedo de que voy a tener un accidente o de que voy a lastimar a alguien de las personas que quiero. Entonces,
lo que le pedí que hiciera fue que todas las mañanas, antes de salir, escribiera todas sus fantasías catastróficas. Voy a hacer esto, va a pasar esto, etcétera, etcétera. Y que regresara y por la tarde revisara qué tan buena pitonisa era, ¿no? Y descubrió que en realidad las cosas no pasaban, ¿no? Y cada vez está más tranquila y ahora decía, pues ahora sí puedo disfrutar a mi familia, ¿no? Y me voy dando cuenta que por ese miedo no hacía un montón de cosas, estaba rompiendo mi relación, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier cuestión, por un lado, que nos permita mirar a la cara, pero hay otra manera también, dependiendo de cada situación, de ayudar a las personas que es, y probablemente alguna de ustedes lo llegó a probar, sobre todo quienes tienen hijas o hijos, es la distracción, ¿no? Alguna vez vimos un niño que estaba con miedo de una inyección y de pronto le ponen un muñequito que le llama la atención y se le olvida y entonces deja de patalear y se le puede poner la inyección, ¿no? Entonces también hay estrategias, lo estamos viendo, lo vamos a ver en el curso para poder manejar esto. El dolor requiere siempre hacer una cita con él o varias citas con él para poder atravesarlo. No podemos pasar el río sin mojarnos. Ese río frío del que hablaba yo hace rato, ¿no? Pero lo importante es que una vez que atravesamos ese río, del otro lado hay una pradera donde podemos tirarnos a disfrutar del sol. Y el placer, no hay que evitarlo, porque el placer, entre más tratemos de evitarlo, menos podemos evitarlo, ¿no? El placer que decía Oscar Wilde, la mejor manera de combatir las tentaciones es sucumbir a ellas, pero dosificado. Y a veces entonces el placer tiene varias formas de trabajarse con él. Por ejemplo, alguien que dice es que no puedo eh, parar de masturbarme, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que puede hacerse a veces es, lo vas a hacer en determinados periodos o vas a hacer todo un ritual para poder hacer esa actividad. Te gusta tomar, está bien, pero ¿sabes qué? Puedes tomar como un conocedor o puedes tomar como un simple borrachito de la esquina. ¿Cuál prefieres ser? Porque para que valga la pena el placer, porque cuando tú tomas y tomas desaforadamente, en realidad ya no le tomas gusto. Pero entonces, si haces todo un ritual para tomar, escarchas tu copita, tienes que cuidar que el limón que vas a usar sea realmente verde, que simplemente con que lo huelas empieces a salivar, que le pongas salecita de gusano de la mejor calidad, etcétera, etcétera. Y entonces te sientas a disfrutar. Pero recuerda que la mejor manera de disfrutar, enseñaban los antiguos sabios, es no terminarte todo. Siempre deja una pequeña porción para que realmente cuando lo vuelvas a tomar, lo disfrutes. Y entonces,
Cuando lo haces de esa manera, ya no es tan fácil que la persona simplemente trague. Y no le estás diciendo que no lo haga. Solo le estás dando elementos que van a ayudarle. Entonces también, por ejemplo, lo puedes hacer con cualquier situación de compulsión, ¿no? Y bueno, lo dejaría hasta aquí para escuchar preguntas, comentarios. Ahora sí, encienda su micrófono, que ya me siento muy solo. Bueno, bien acompañado por Laura y Belinda, pero Rosy, qué gusto verte en vivo. Hola, maestro, qué gusto también. Bueno, antes de que yo me ocupe, yo quiero hablar un poquito Adelante. de lo que acabo de escuchar, me fascinó. Y hoy creo que entendí algo que usted hizo conmigo hace mucho tiempo, hace como 7 años, que yo había ido a terapia y nadie había validado mi emoción como usted la validó en ese momento. Entonces, casi todos los que yo había acudido me decían como si, casi si yo estaba loca. Total, solo fueron mensajes. Y cuando usted me dijo, no, si tú así lo viviste, para ti lo es. O sea, eso para mí fue un rescate porque yo sentía que estaba loca. Y ahorita que estoy entendiendo esta parte, cómo usted habla de la importancia de validar la emoción, llevarte a la emoción. No le puedes decir a la persona, entiende, comprende, este, o, o estás mal, no sé, lo que se quiera, si no hay una validación. Y luego me acuerdo que me hizo también, me sugirió hacer, creo que igual las cartas, no me acuerdo, creo que sí. Y también fue muy padre porque ese ejercicio después de la terapia hizo que yo pueda como disipar la emoción y tener más claridad en lo que yo iba a hacer. Y me dijo algo muy importante que no se me olvida, es en lo que sucede, ocúpate. Y eso también me encantó. Entonces, la verdad, lo que usted está dando es oro molido. Y se lo agradezco de verdad por tanta generosidad con la que comparte su conocimiento. Gracias, Rosy. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Víctor, Adelante, Marta. em, por ejemplo, esta técnica, como las cartas de la No. rabia, ¿no? ¿Desde qué Hola, edad, hola. hablando de niños, se pueden dar como indicación que sea Bueno, comprensible? con los niños, yo, por ejemplo, dependiendo de la edad, pero quizá menos de 12 años, utilizaría, por ejemplo, plastilina, que modelen su enojo con la plastilina. O pueden simplemente rayar, hacer dibujos. Entonces, si estoy pensando en tres hermanitas que están tan enojadas con el divorcio de sus papás, pero pues están polarizando, ¿no? El papá es el bueno y la mamá es la bruja. Entonces, ya esta semana se escaló porque las tres en complicidad agreden terriblemente a la mamá, maldiciendo, ¿no? Verbalmente, pero renuentes a ir a la escuela, etcétera. Como que hicieron un complot. Entonces, la más grande sí tiene 13 años. Para ellas sí servirían las cartas. ¿Cuál sería la indicación? Básicamente es media hora eh, escribir todo lo que le enoja, pero el resto del día no pueden ya hablar de eso, ¿no? O sea, porque es importante, tendrías que medirlo por la situación. A lo mejor te conviene más hacerlo, se me ocurre, ¿eh? No te podría eh, decir con precisión, porque necesitaría tener más datos quizá. Pero a lo mejor lo divides en dos periodos de 20 minutos para que pueda salir ese enojo, pero lo que es importante es que después no estén hablando del asunto. Ujú, ujú.
¿no? Y quizá la otra parte aquí importante es cómo reforzar que la madre pueda reconocer el enojo, pero mantener la cuestión del respeto, no entrar en una confrontación con ellas en el mismo nivel, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Ahí lo Ok, dejaría, si te parece. ok. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Víctor, Gabriel, adelante. hola, ¿qué tal? Oye, no, yo te conocí más bien por Francisco, por Paco. Él me recomendó porque la verdad estoy fascinada con esto, de las emociones. Yo no tengo ningún conocimiento, pero es súper importantísimo como mamás saber esto, ¿eh? Yo no tengo nietos, pero tengo mi hija y sí ha tenido muchísimos problemas por sus emociones. Y por eso te estoy realmente escuchando, para poderla, ya no guiar, ¿eh? Ya está grande, yo ya estoy bien vieja, pero sí ha seguido teniendo muchos problemas, ha gastado no sabes cuánto en psicólogas y nadie le ha dado a la emoción que ella tiene. ¿Cómo sacarla? Yo sí soy de las que escribo mucho. A mí me lo hizo un psicólogo y la verdad saco mis emociones escribiendo mucho, pero ella no. Y no lo he podido lograr. Acaba de pasar un curso súper intensísimo y dice, bueno, me sacó parte de mi depresión, pero no puedo lograr. Y la verdad, por eso te estoy escuchando. Y ha sido muy, muy interesante ahora sí que tu charla, ¿eh? Muy interesante, Gracias, porque voy a Gabriela. tratar de canalizarla yo creo que contigo, porque, y sobre todo que ella tiene los dos idiomas, entonces también ha sido muy difícil, porque su idioma madre pues es español, pero el otro es inglés y francés, entonces yo creo que ahí también tuvo un problemilla. Bien. Bueno, Y mira, nada muchísimas más. gracias. Sí, Gracias, Gabriela. Nada más una cuestión. Creo que dijiste cuando mencionaste depresión como emoción. sí, Bueno, te diría que la depresión no es una emoción. a ver, entonces, ¿qué es? Bueno, la ¿Es un depresión estado? es un estado que Mm, tiene que ver ajá. probablemente con mucho enojo no expresado, con mucho dolor, Mm, etcétera. Pero espérame, ahorita ya ahí lo dejo. Solamente te sí, diría, quizá el tema es que precisamente están tratando de manejar una emoción como que no es una emoción. gracias, Gracias, Gabriela. gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Nela, no sé si querías compartir algo. Estoy escuchando, más bien muy atentamente. Ahorita no se me ocurre qué comentar. Estaba pensando en la parte de los ejercicios y lo estaba pensando con algunas personas que ahorita estoy atendiendo y que andan, en especial en una paciente que anda, como atorada. Y pensaba también en lo que decían de los hijos, porque mi hijo tiene 11 y es berrinchudo. Entonces, yo lo que he visto que medio me funciona es yo mantener la calma y para hablarle, ¿no? Pero lo que decías tú no es suficiente a veces con hablarle y tratar de explicarle. Entonces estaba escuchando y estaba pensando. Bien, gracias, Gracias. gracias, Nela. Quizá te diría ahí, nada más lo importante es tener siempre presente un poco esta analogía de hay que cuidarnos de entregarle el control el control, como en el de la tele, de nuestras emociones al otro. Ok, ok. Eso es Gracias. lo que hay que cuidar. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos. No sé si alguien más quisiera comentar. Ah, Cintia, perdón. Ahí está. ¿Querías comentar algo? No, era mi propia manita. Bueno, No, pues Vic, no, no, gracias. les agradezco mucho la atención. Pregunta, ¿les quedó mejor este horario? ¿Está bien de 10 en vez de las 11?
Sí, Bueno, sí. Está bien, yo Está por bien. último llegué. ah, perfecto. Bueno, pues vamos a probar unos días más este horario y ya vamos viendo. Y nos estaríamos viendo, me parece que es el 1 de mayo, la siguiente sesión, eh, en jueves a las 10. ¿Sale? Aunque sea día feriado, en México, por ser Día del Trabajo. Muy bien, pues nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Tengan Muchísimas gracias, muy buenas. Gracias, interesante. Víctor. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Espero Vic. que sea muy útil. Vamos a trabajar ahora. Vamos a ir viendo las emociones. Vamos a trabajar un poco más estas 4 que vimos. Así que ya tenemos material para irlas viendo. Gracias. Bendiciones, bye. Gracias, Gracias, Víctor. bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, bye.